desde Boxes. Hola y muy buenas a un nuevo episodio de Desde Boxes, ya sabéis, el podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1, y en esta ocasión pues vamos a hablar de lo que ha pasado en el Gran Premio de Estados Unidos, pero ya enseguida nos tenemos que poner las pilas para el Gran Premio de México que vamos a tener este próximo fin de semana. En esta ocasión pues el equipo no está muy al completo porque bueno, cada uno tiene su vida, pero hemos conseguido, bueno, al otro lado de la línea está Juan y vamos con nosotros dos nos vais a tener que compartir el podcast con nosotros dos únicamente. Que aguantar, nos van a tener que aguantar. Sí. Bueno, van a tener que aguantar este mano a mano. Sí. A ver si lo hacemos entretenido. Sí. Empezamos con un spoiler. Venga, va. Hamilton no ganó todavía el campeonato. Hamilton no ha conseguido el título. Pero bueno, en México, salvo catástrofe, le tocará la celebración. El caso, vamos con un par de noticias antes de ya meternos con el transcurso del Gran Premio de Estados Unidos. Empezamos con otra confirmación de pilotos, aunque bueno, esta era cuestión de tiempo, ¿no? Que en Racing Point Force India, como demonios se va a llamar para la próxima temporada, finalmente han confirmado a Pérez para el próximo año. Hasta aquí ninguna sorpresa, o sea... La sorpresa sería que no lo confirmaran, básicamente. Enma, escuché por ahí que igual se llegaba a llamar Stroll Racing. Bueno, tanto no llego, no sé. Tú ese rumor no lo escuchaste, ¿no? No sé si era un rumor o era directamente una broma. Hombre, ya ahora, ya puesto como estamos en el mundo, ya me puedo creer cualquier cosa, pero la verdad, bueno... Racing Point hasta cierto punto no me desagrada el nombre ese, quitándole la coletilla de Force India, que la verdad no va a pintar nada en el futuro, ¿no? Pero... No, pero bueno, estábamos acostumbrados. Es muy endogámico, diría yo. O sea, supongo que será una troleada. Sí, yo imagino que sí, pero bueno. Lo cierto es que, aparte de confirmar a Pérez como piloto, y seguramente el siguiente sea Stroll, lo que sí que he visto es que el Lawrence Stroll de partida ha pagado a los acreedores antes de tiempo, o sea, les ha adelantado el dinero que se les debía, y cuando por el proceso judicial se lo devuelva, o sea, les den el dinero a los acreedores, Lance Stroll lo recibirá. Digamos que les ha adelantado el dinero para, no sé, como voy sobrado de dinero, se los adelanto para que no estén de morros, ¿no? En ese sentido. Y por otra parte, están pensando en construir una nueva factoría y aumentar el personal en más de 100 personas. O sea que, en teoría, la escudería va a seguir creciendo, ¿no? Que era un poco dentro de lo que haremos esto el campeón del mundo. Ese es el lema. Hombre, imagino que esa será la intención, ¿no? Ya quedas el paso de gastarte un pastizal en esto, que no será por dinero, insisto, pero ya quedas el paso, pues... Si puedes, yo pongo la pasta, Stroll los echa de la carretera y listo. Ahora hablaremos de eso. Siguiendo con la confirmación de Pérez, también tuvimos en Estados Unidos la confirmación de Pirelli de que el próximo año únicamente vamos a tener 3 colores para diferenciar los neumáticos, que van a ser blanco, amarillo y rojo. Eso sí, vamos a seguir teniendo los diferentes tipos de compuesto, pero en el Gran Premio únicamente tendremos 3 colores, y antes de cada carrera Pirelli descubrirá cuáles son los compuestos elegidos para el Gran Premio. Básicamente es hacerlo como se debería hacer. Se les fue un poco la pinza el tema del arco iris y ahora vamos a hacerlo bien, ¿no? Esto de los 3 colores es bastante mejor. Sí, sobre todo porque digamos que los que nos querramos complicar la vida, pues lo vamos a tener claro porque se va a hacer, o sea, se va a especificar exactamente antes de las carreras, entiendo,
cuáles exactamente los compuestos que se llevarán, pero luego ya durante la propia carrera es mucho más sencillo para todo el mundo hablar de duro, medio y blando que andar de blando, super blando, hiper mega no sé cuántos, que eso, ¿no? Sobre todo pues para la gente que simplemente quiere ver la carrera y arreando y en un momento dado pues tú les dices están con el hiper blando y no saben si ese es más blando que el super blando o que el ultra, ¿no? O sea, entre super blando y ultra blando, pues cuáles hay, en fin. En ese sentido yo creo que vamos a ganar todos, ya digo, porque los espesitos vamos a tener la especificación real y después a la hora de comentar la jugada pues será todo mucho más sencillo, ¿no? La simplificación, si se puede hacer, pues mejor, así, ¿no? Que se haga y ayudar a la mejor compresión del Gran Premio por parte de todos. Y ya metidos en el Gran Premio de Estados Unidos, decir que el viernes Libres 1 y Libres 2 fueron pasados por el agua, un factor que igual pudo conllevar la toma de cierto tipo de decisiones a la hora de plantear la estrategia. Y después también algo que pasó en esos Libres 1, sobre todo le pasó a Vettel, en este caso, que hubo una bandera roja provocada por que Leclerc se salió y dejó la pista llena de grava y tal. Y en esa bandera roja, pues Vettel no fue tan lento como tendría que haber ido por reglamento y le cascaron 3 puestos de sanción para la clasificación, con lo cual, si la situación ya era terminal, pues imagínate arrancar con 3 posiciones más retrasado por una sanción de este tipo. Que lo cierto, a ver, el tío frena. Es cierto que ve la bandera y frena, pero el reglamento se especifica que tienes que hacer un tiempo, un delta time, ¿no? Y el tío no hizo ese delta y esto es como si en el carril de boxes en vez de ir a 60 vas a 60,1. Evidentemente es 0,1 km por hora, pero realmente está hecho así y ya en el Gran Premio de Japón vimos como también le sancionaron por lo mismo a Cole y que también creo que a Ricardo en previas carreras, o sea que nada, 3 puestos de penalización y a empezar cuesta arriba ya el Gran Premio. Y ya metidos en clasificación, teniendo esto en cuenta de que Vettel tenía estos 3 puestos de sanción y que los Toro Rosso iban a empezar desde atrás porque cambiaron elementos de la unidad de potencia, pues nos encontramos una clasificación en seco, en la que en las últimas posiciones, pues los habituales, Van Dorn, Ericsson, Stroll, Sirotkin y un Fernando, pues que no, una vez más, pues no, poco más puede hacer, ¿no? Con lo que tiene. Y ya metidos en la Q2 nos encontramos con... Bueno, antes de ya meternos en la Q2, en la Q1 Verstappen, después de marcar su tiempo y tal, pues se fue más por fuera de lo que le tocaba. Este año han puesto bananas disuasorias para que los pilotos no se pasen de tuerca con los márgenes de la pista y Verstappen se comió estas bananas y eso provocó que la suspensión trasera derecha se rompiera y bueno, pues ahí se acababa su clasificación y después viendo cómo le fue la carrera pues luchó por la victoria, ¿no? Pero si hubiera arrancado más hacia adelante pues incluso hubiera tenido sin duda más opciones de lograr la misma. Con lo cual uno de los pilotos que ya se quedó en la Q2 fue Verstappen, que como digo ni pudo arrancar la Q2 para marcar un tiempo. Los que ya decidieron ya directamente ni hacer un tiempo fueron Gasly y Harley, que ni salieron a marcar tiempo por la sanción de esta que comentaba antes de la unidad de potencia. Y acompañaron a estos Magnussen y Carlos Sainz por poco, apenas unas milésimas le faltaron para colarse en la Q3, pero no pudo ser y se quedó en 10ª posición, que dentro de lo que cabe, que te permite elegir el neumático, pues
tampoco es muy tan negativo como a priori podría parecerse. Y ya en la Q3, pues en principio Pérez fue 10º, Leclerc 9º, 8º Grosjean, 7º Hülkenberg, 6º Ocon, 5º Ricardo, 4º Bottas, 3º Raikkonen. En un principio Vettel fue 2º y otra pole para Hamilton. Como comentaba antes, Vettel, que clasificó 2º, pues con esas 3 posiciones de sanción pasó a lograr el 5º puesto. Y la carrera se planteaba con Hamilton saliendo primero. Un momentito, Emma. Simplemente subrayar, ¿no? Que cuando dices que Sainz se quedó fuera por unas milésimas, exactamente es por 2 milésimas. O sea, 1 milésima menos y hubiera sido ya no milésima, sino milésima. No, o sea, realmente la igualdad en este caso con Nico Hülkenberg, pues fue eso. La diferencia entre ellos, 2 milésimas. Uh-huh. Y la diferencia de esas 2 milésimas, pues causó que probablemente de haber pasado a esa Q3, la carrera de Carlos hubiese sido bastante mejor de lo que fue. Pero bueno, que tampoco es que fuese demasiado mala la carrera de Carlos, para nada. Pero bueno. Y como decía, la carrera se planteaba con Hamilton primero y un Kimi Raikkonen que salía 2º, pero salía con los neumáticos ultra blandos, mientras que Hamilton, el propio Vettel, Bottas, salían con el rojo, ¿no? Con el super blando, con lo cual aquí la cosa era que Kimi tenía que empezar a tope y aprovechando ese ultra blando, pues comer la tostada a Hamilton en la salida, que así fue. Kimi hizo, la verdad que hizo el trabajo, ¿no? Teniendo en cuenta que en pilotos ya la cosa está descartada, el objetivo de Ferrari es hacer lo que se pueda en el Mundial de Constructores, y eso pasa porque Kimi y Vettel pues hagan frente a los 2 Mercedes, y Kimi en esta ocasión tenía una oportunidad de oro pues para plantarle cara a Hamilton y ver lo que iba haciendo Vettel en su esperada recuperación partiendo del 5º puesto. En la salida Kimi consiguió virarle la posición a Hamilton. Vettel por su parte también lo iba ahí intentando ganar las posiciones, ¿no? Pero una vez más Vettel pues luchando con Ricardo, intentando ganar esa 4ª plaza, volvió a cometer un error, hizo un trompo y en esta ocasión pues no llegó a tocarse ni a destrozar el coche, pero bueno, pues otra vez tenía que empezar desde cero porque le pasó hasta el apuntador. Es cierto que le ayudó que en la salida pues hubo un par de toques, ¿no? Es que Stroll se llevó puesto a Alonso, y eso ya quitaba de la ecuación a esos 2 monoplazas. Después también Grosjean se llevó puesto a Leclerc, otros 2 coches que se quedaban fuera. Dentro de lo que cabe, pues esos coches que te quitas de en medio, que se los iba a quitar de en medio de todas formas porque él lleva un Ferrari y los otros llevan lo que llevan. Y por ejemplo, Verstappen, que salía 18, en la primera vuelta ya pasó 9, no quiero una cosa así. O sea, ¿tiene su mérito arrancar desde el fondo de la parrilla y recuperar? Hombre, tiene su mérito, sí, pero hasta cierto punto, porque si cuentas con un Red Bull, un Ferrari o un Mercedes, pues ir luchando contra estos Sauber, Williams, McLaren, Haas, Renault, Force India y tal, pues digamos que te cuesta bastante menos que en otras épocas la recuperación. Con lo cual, pues ahí Vettel otra vez a picar piedra. Afortunadamente, como decía antes, no tenía el coche tocado y sí que... Y era la primera vuelta, con lo cual, pues le tocaba ahí trabajar más de la cuenta, pero bueno, al menos pues tenía el coche a punto para hacerlo.
como decía, Verstappen iba recuperando, ya la primera vuelta noveno, empezaba a recuperar más. Y aquí la cosa fue que Ricardo volvió a pinchar. El coche volvió a decir basta y se quedó tirado una vez más. Ya no sé cuántos abandonos tiene Ricardo esta temporada, pero ya son más de la cuenta y bueno, pues está teniendo un final de temporada, la verdad que bastante lamentable, no por él, sino por la fiabilidad del monoplaza. Ese abandono de Ricardo provocó un virtual safety car. Y aquí la cuestión era, porque el virtual arrancó sobre la vuelta 9, una cosa así. En principio el Gran Premio era y es para hacer una parada, pero viendo cómo estaban yendo Kimi y Hamilton, recordad que Kimi iba con el ultra blando y Hamilton con el super blando, pues aprovechando el que en virtual pues la parada sale con unos segundos gratis, Mercedes apostó por que Hamilton entrara a boxes, cambiarle neumáticos al más blando y... No, realmente no apostó por eso. Realmente por lo que apostó fue por hacer lo contrario a lo que hiciera Kimi. Bueno, pero eso implicaba esta posibilidad. Sí, pero quiero decir que no es que su apuesta fuese esa. Su apuesta era el hacer lo contrario que Kimi, el cambiar la estrategia. Si él escoge entrar, nosotros nos quedamos en pista, y si él se queda en pista, nosotros entramos. Lo que, por un lado, bueno, luego si quieres lo hablamos. Sigue con la carrera. No, sí, la crónica yo no soy mucho de hacer crónica como Dani. Ya, o sea, vamos a ver, lo que quiero decir es que por un lado, obviamente Hamilton y Mercedes, en eso, bajo mi punto de vista, fueron muy inteligentes, estuvieron pensando más en el campeonato que en la carrera, ¿no? Entonces, en vez de, digamos, plantearse un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, dijo, vamos a intentar ganar la partida en base a eso, en base a la estrategia. Pero ¿qué es lo que ocurre? Por un lado, en el momento en que lo que haces es lo contrario a lo que haga tu contrincante, en vez de, digamos, plantear tu propia estrategia, lo que estás haciendo es adaptarte a lo que hace el rival, con lo cual ya de alguna manera te pones en un puntillo de debilidad. Pero es que luego, aparte, lo normal, dados los neumáticos que llevaba uno y otro, es que haber esperado realmente a que Kimi parase porque tenían más... O sea, los neumáticos que calzaba Hamilton eran más duros que los que estaba llevando Kimi, con lo cual, si Kimi al final fue capaz de acabar la carrera con una única parada, precisamente Hamilton tuvo que parar 2 veces, y que fue lo que básicamente le llevó a perder la carrera, ¿no? Entonces, quiero decir que Mercedes no es que apostara por ese cambio, sino que lo que apostó fue por hacer algo diferente o lo contrario a lo que hiciera Kimi, y eso, bajo mi punto de vista, y después de ver lo que sucedió al final, que es muy fácil hablar cuando ya está todo el pescado vendido, ahora le dirías pues a Hamilton, parece que es un error, ¿no? Ahora le dirías a Hamilton, viendo lo que pasó, no entres ni de coña, espérate 10 vueltas más a entrar y lo vas a tener más fácil y con más armas. Porque es que luego encima no llegamos o sea, no llegaste a explicar tanto, ¿no? Pero cuando entró por segunda vez Hamilton, esperó demasiado tiempo. Tenía que haber entrado bastante antes, porque ya cuando entró la diferencia, o sea, Kimi se había comido la diferencia que tenían, con lo cual... Bueno, no solo eso, sino que se metió de por medio también Verstappen y claro, no es lo mismo intentar con uno que encima intentar con otro. Efectivamente. El caso es que yo creo... evidentemente que le dijeron a Hamilton a lo contrario, incluso ahí Kimi hizo una especie de amago para ver si se colaba Hamilton, pero yo creo de partida que Mercedes planteó con Hamilton ir a una parada, que sí que era la vuelta 11, muy pronto y tal, pero de ahí comentaba antes que el viernes llovió y que tampoco tenían todos los datos ahí a rajatabla y tal, y yo creo que intentaron ir a una parada con Hamilton
La parada fue en virtual, o sea, de hecho, cuando salió Hamilton tras esta parada, enseguida se puso detrás de Kimi, vamos, rápidamente. Pero la cosa es que yo creo que a Hamilton le empezaron a salir blister en los neumáticos. Y los otros pilotos, pues tanto por detrás que venían Verstappen y Kimi, pues empezaron a hacer tiempos competitivos, y la jugada de ir a una parada y tal y aprovechar el virtual pues ya no empezó a ser tan guay, y se vieron abocados a entrar una segunda vez, mientras que Kimi pues y Verstappen fueron a una parada. Es curioso que Kimi entra en la 21, Verstappen en la 22, pero Kimi, ese primer sector, el primer stint, lo hace con ultra blandos usados, y Verstappen lo hace con los blandos nuevos. Y a Verstappen le colocan los super blandos y a Kimi le colocan los blandos. Sí que comentó Verstappen por la radio en un momento dado de la carrera que los blandos le sentaron fatal, y que con los super blandos iba al dedillo, y la cosa, la verdad es que, bueno, al menos en su monoplaza, como estaba yendo él, con los super blandos, ese Red Bull iba que se las pelaba de tal forma de, sí, salió 18 como comentaba antes, en las primeras vueltas ya estaba ahí dando la vara a Bottas y a Company, y vamos, faltaba media carrera por disputarse, y Verstappen es que estaba a segundos de Kimi. Y como comentabas tú, por rebajar un poquillo, pero nada, o sea, decir que en la primera vuelta tuvo la suerte de que 4 coches también de los que también tenía por delante pues se quedaron fuera, y bueno, eso le ayudó un poquito, pero bueno, hubiera sido, a lo mejor hubiera tardado una vuelta o 2 vueltas más, ¿no? En sí, llegar arriba de todo. todos sabemos el modo Ludicrous que tiene Verstappen para recuperar, y encima si tiene la ayudita de que se te apartan y tal, pues mejor que mejor. Y como comentabas tú, Juan, pues Hamilton ahí esos neumáticos, Ferrari intentó esperar. Es curioso que esperara, porque si me dices que espera para meter un ultra blando al final, dices, pues vale, metes el ultra blando, es un neumático muchísimo más blando, que hay que encontrar siempre el punto bueno del ultra blando, que va a tener las vueltas buenas, no vaya a ser que al final el neumático llegue muy quemado al final. Bueno, pero lo cierto es que a Hamilton le colocaron otro blando, con lo cual dices, entra antes, ¿no? O sea, si ya estás abocado porque hubo un momento de la carrera que Kimi estaba en torno a 12 segundos, una cosa así, y Verstappen ya estaba a como 15 o 16, con lo cual ya, o sea, iba a salir por detrás de Verstappen sí o sí, con lo cual pues entra, no tardes tanto, como tú decías, Juan, y ya sabiendo que vas a meter el blando, pues entra antes, ¿no? Si me dices que vas a meter ultra blando, pues te digo, vale, entonces entiendo que entres, intentes esperarte un poquito más para que el ultra blando rinda aún más, ¿no? Pero Mercedes optó por esa estrategia. Fue un poco un despropósito para esta carrera para Mercedes. O sea, sí. Siempre nos metemos con las malas estrategias que tiene Ferrari. En este caso, le dieron la vuelta a la tortilla totalmente. Ferrari lo hizo muy, muy bien en lo que a estrategia se refiere, y sin embargo Mercedes, pero aún así, para mí fue meter la pata una vez tras otra. O sea, evidentemente no sabemos qué hubiera hecho Hamilton si tuviera una estrategia normal, como tuvieron Kimi y Verstappen, intentar en torno a la vuelta 20 y pico. No, claro, o si simplemente hubiese sido capaz de mantener la primera posición en esa primera curva. Pero lo cierto es que el ritmo tanto de Kimi, Verstappen y Hamilton era muy semejante. O sea, el Gran Premio en sí, lo que es la carrera en sí, estuvo muy entretenida, porque en un momento de la carrera, las últimas, no sé ahora, no sé cuántas vueltas, pero casi las últimas 20 vueltas era Kimi, seguido a escasos segundos, estoy hablando 2-3 segundos de Verstappen, y a escaso segundo y pico Hamilton. O sea, los 3 primeros en un pañuelo disputándose la
la carrera. Y por detrás teníamos a Bottas, que venía cuarto, pero un Vettel que finalmente venía recuperando y que parecía que le iba a comer la tostada a Bottas, como así acabó siendo, que Vettel acabó adelantando a Bottas y colocándose cuarto. Lo cierto es que, bueno, Hamilton tenía ahí la cosa de, bueno, vas a salir con neumáticos más nuevos que Verstappen y Kimi y vas a conseguir adelantarlo. Si consigues adelantarlo, por un lado, vas a conseguir la victoria, vas a conseguir el título y encima de forma magistral, ¿no? Porque, de forma épica, por así decirlo, ¿no? Pero lo cierto es que no pudo. Lo intentó con Verstappen y quizás hemos visto al peor Hamilton por ponerle el adjetivo de peor de los últimos meses aquí en Yo es que carrera. creo que Hamilton, o sea, te digo, yo le echo más la culpa a la estrategia, en el sentido de que yo creo que Hamilton lo hizo bien. Hamilton lo hizo bien esa primera curva. Hamilton lo que no podía hacer bajo ningún concepto era jugársela a quedar fuera de carrera por una tontería, ¿no? Entonces, ¿qué más le da realmente salir campeón ahora que en México? Cuando si hubiese quedado, o sea, si en vez de la diferencia esa es de hacer un 0, entonces sí que sería alargar demasiado, ¿no? O sea, entonces, bajo mi punto de vista, Hamilton lo hizo bien. Después, a la hora del final, cuando estaba peleándose con Verstappen, tampoco quiso ir a muerta y a cuchillo. Tú imagínate que realmente se estuviesen jugando el campeonato con Vettel, ¿no? Que esta fuese la última carrera y que realmente... Hombre, pues iría más a cuchillos, sin duda alguna. O sea, imagínate, la cosa hubiese sido bastante diferente. Entonces yo creo que Hamilton fue muy cerebral durante toda la carrera y lo que quisieron fue quedar lo mejor posible utilizando la estrategia y en la estrategia fallaron. O sea, bajo mi punto de Sí, vista, claro. fallaron una vez tras otra. Viendo la posterior, evidentemente fallaron. No, mi cosa para ponerle a Hamilton peor es simplemente porque como nos ha acostumbrado a Monza, a Rusia, a Japón, a tal, claro, ver esto no es ver Hamilton es estelar y tal, claro. Pero aún así ha acabado tercero y le ha conseguido sacar más puntos a Vettel, si acaso. O sea, que vale, partía desde Sí, la pole. claro. Partía desde la pole y has quedado tercero. Eso es un paso atrás, ¿no? Pero aún así, en la lucha por el título, si es que hay lucha y si se quiere ver la lucha, pues le ha conseguido incluso sacar puntos a Sí, Vettel. que mira, o sea, realmente no había caído en la cuenta de que, de hecho, se aumentó la distancia y no sé si te fijaste en uno de los tuits de Ferrari después de la carrera, ¿no? Del emoticono haciendo así el ch, ¿no? De callarse a la gente. Bueno, pero eso ¿No creo que viste? tiene... Sí, lo vi, pero eso creo que tiene que ver que en el podio, Kimi le pregunta a Hamilton si ganó el título. No sé, yo lo entendí en plan decir, nos estáis metiendo mucha caña, pues ahora hemos ganado y os Claro, mandamos callar a los claro, también aficionados. puede ser Yo lo eso. entendí así. También puede Y, ser eso. y realmente, claro, o sea, es que encima, pero qué coño, si la ventaja aún la habéis perdido, o sea, aún está más lejos. Bueno, y tú que la rebajaron, ¿no? En el campeonato de constructores, pero en lo Claro, ellos que ya han a pilotos cambiado, se refiere, ellos ya han cambiado el chip a, mira, pilotos chao. O sea, de hecho, ya poner a Raikkonen con el ultra blando, porque hubieran podido pasar, Kimi podía haber pasado a Locuter perfectamente con el super blando y eligieron el ultra blando. Ya la historia de Kimi en este fin de semana se empezó a cuajar la cosa en clasificación con clara intención de hacer lo que pasó, yo creo, ¿no? Ya por pensar bien en Ferrari y por darle un voto positivo, es que empezó a cambiar el chip de pilotos. Mira, esto ya adiós e intentar en constructores que aún así lo tienen difícil, pero digamos es el único campeonato que aún tienen un mínimo margen para reaccionar, ¿no? Y lo cierto es que le salió bien la jugada porque Kimi en clasificación estuvo a tono, ¿no? Clasificó tercero y por la cosa de Vettel salió segundo, adelantó a Hamilton, después la estrategia estuvieron atinados en Ferrari, que tampoco era muy difícil porque era simplemente ajustarse a la vuelta que hay que ajustarse
marcarse un ritmo de carrera y ya está. Tampoco había que hacer florituras en cuanto a la estrategia. Eso le pasó, lo intentaron hacer en Mercedes y esta carrera le salió mal. Kimi hizo una carrera muy consistente. Ojalá hiciera todos los fines de semana de su carrera deportiva como en Estados Unidos, porque hubiera tenido más victorias sin lugar a dudas, ¿no? Lo que le critico yo en especial a Kimi es que, vale, hoy ha ganado, en Estados Unidos ha ganado y ahora vamos a México e igual clasifica sexto por detrás de los Red Bull, no sé qué, y en carrera pues queda... Bueno, Kimi es mucho de conseguir podium, ¿no? Pero igual ni se le ve rondando la victoria. Me refiero a esos ciertos altibajos, sobre todo en clasificación, que al final y más en clasificación, en el hecho de que llevaba como 30 y pico carreras consecutivas perdiendo posición en la primera vuelta. Y claro, rompió la estadística adelantando a Hamilton en esta ocasión, pero claro, si intentas hacer algo o sea, tienes que, vale, que alguna carrera te adelanten en la primera vuelta, vale, o sea, le pasa a todo el mundo, pero consecutivamente, tú que llevas un Ferrari, perder posición, pues eso al final te acaba pasando factura en el resultado final de la carrera. Pero lo cierto es, al margen de eso, que Kimi hizo una muy buena carrera, consiguió la victoria después de ¿cuántas carreras? 113, creo haber leído. Desde Australia No, fue Australia. Hombre, 5 años no pueden ser 113, serán 50 y tantas o... No, sí. Bueno, no. Bueno, sí, puede ser que sean 100 y algo, sí. Claro, 113 o 103, ahora no me recuerdo. A tanto, 20 y pico carreras por año, pues sí, por ahí. Creo que fue Australia o Abu Dhabi, creo que fue Australia. Encima Australia es la primera, del 2013. O sea, desde hace la polka que Kimi no... Ya rompió la racha de poles con aquella que logró en Mónaco, y ahora rompe la de victorias más tarde. Ahí hay una retaíla. En la que muy probablemente además vaya a ser su última victoria como corredor de Fórmula 1. Vete tú que ahora coge rachilla y gana México, gana Abu Dhabi, gana Interlagos, capaces... Si se ponen las pilas, o sea, si Kimi se pone las pilas en serio y no vemos Kimi un poco ahí desganado en ciertos aspectos, calidad tiene, va a ganar todas las carreras que le quedan. Coche tiene, porque ese es otro punto, ¿no? Que después comentó Vettel el sábado, que Ferrari volvió a la especificación del Ferrari de Monza. O sea, descartaron todas las novedades que Ferrari había llevado después de Monza y el coche de repente pues ha cogido ritmillo otra vez, ¿no? O sea, eso que... No quiero decir la palabra, sí. Sí, no, y aparte el momentum, ¿no? El famoso momentum del que tanto se habla, ¿no? Lo de las rachas. Kimi está en un momentum positivo y Vettel está al revés, está en un momentum totalmente negativo. Que a ese respecto de Vettel, perdona Juan, se especula porque lo de Vettel ya cuando que te pasa una vez dices, cuando pasó lo de Monza dices, bueno, vale, pasó este hecho, Hamilton te come la tostada, lo hace mejor que tú, vale, pero pasa en Monza, después pasa en Japón, Singapur. Es que además no te da la sensación de que, quitando el tortazo que se dio en lluvia en Alemania, fue, ¿no? Sí, en carrera, sí salió, sí. En carrera, pero ¿no te da la sensación de que el resto de percances que ha tenido en carrera son siempre el mismo? Sí, por eso lo que te iba a decir, los 3 trompos en carrera, o sea, son muy similares a como los 3 eventos, ¿no? Y claro, que te pase uno... Pues, impaciencia, siempre por su culpa. Que te pase una vez puede ser algo aislado, ¿no? Pues casualidad y tal, ¿no? Pero ya 3 veces, de hecho en Italia, por ahí he leído, la tele italiana que tiene los derechos ha llegado a comentar que Vettel tiene problemas personales y eso los ha, de una manera u otra, se han plasmado también en la pista. Hombre, no quiero justificarlo porque aquí hablamos de un deporte profesional y tal, pero
somos seres humanos y las cosas personales, quieras o no quieras, tampoco sé si esto es así, ni qué tipo de problema personal puede llegar a tener o qué, pero Y que una aunque... cosa no implica la otra. O sea, a veces con problemas personales se ganan carreras y en ese caso no le echamos la culpa a ganar las carreras a Sí, los problemas personales. O sea, eso, pues mira, lo siento por él si los tiene, pero es salseo, yo creo, vaya. sí, no, si estoy contigo, es simplemente el hecho de entender por qué ha pasado esto, que puedes cometer un error, vale, pero justo en la parte decisiva del campeonato, tres, vale, es simplemente por entenderlo, que evidentemente hemos visto casos de que se me ha muerto mi madre o mi padre el día anterior y al día siguiente pues estás jugando un partido de fútbol o haciendo la carrera o yendo al trabajo o lo que sea que hacemos, ¿no? Y hay que intentar seguir con la vida, pero bueno, lo dejo ahí, ¿no? Simplemente para entender este bajón de que también ha, ha venido de la mano de un bajón de las prestaciones del Ferrari a buena cuenta de lo que hemos visto este fin de semana. Pero bueno, yo el resultado de la carrera estoy contento, ¿no? Porque ver a tres pilotos ahí al final, el último tercio de la carrera, intentándose disputar la carrera, pues en Fórmula 1 pues no estamos muy acostumbrados a ello. Y es cierto que al final el único que intenta el adelantamiento es Hamilton a Verstappen. Verstappen pues en ningún momento tuvo opción de ni tan siquiera plantear el adelantamiento a Kimi. Y me faltó eso, ¿no? Intentos ahí a cuchillo de adelantar unos a otros. Únicamente Hamilton lo intentó, yo creo que en buena parte porque Verstappen se coló, ¿no? Y eso provocó que Hamilton con más hincapié se metiera ahí a intentar adelantarlo. Claro, es que Hamilton o sea, yo estoy convencido que Hamilton estaba pensando en el campeonato y no en la carrera. Entonces, intentó adelantarlo en esa circunstancia y tampoco fue demasiado agresivo. Ya te digo, o sea, creo que si las circunstancias hubiesen sido esta la última carrera y tienes que adelantarlo para ganar el campeonato, la cosa hubiese sido diferente. Yo vi contenido a Hamilton dentro de lo que cabe. En esa, o sea, cuando intentó adelantarlo y vio que el otro se la pone difícil, y yo ahí paralelo, cuidado, no me vaya a pasar algo. De hecho, en la rueda de prensa posterior, tanto él y después confirmó Verstappen que hubo ahí mucho espacio. Hamilton dejó mucho espacio y Verstappen le dijo lo mismo, que le había dejado mucho espacio y que le tenía que haber eh, achicado más para intentar adelantarlo en esa zona. Al menos lo intentó, ¿sabes? Que Sí, sí, es que esa mentalidad ganadora, por muchas matemáticas que estés haciendo, ¿no? Pues te sale el venazo, ¿no? De y es cierto que, ahora. como dices tú, que estaba pensando en el título y tal, pero es que tiene tanta distancia en el campeonato que yo lo ponía en el grupo, digo, pues hasta se puede permitir el lujo de regalar puntos porque es que es tal la distancia que... Ya, pero yo me imagino que una vez que tienes el campeonato ya es Pero otro claro, rollo, eso es relajarse, es dejar las órdenes de equipo para otro lado, ¿entiendes? Pues es volver a competir pero bueno, jugándotela, o sea, de todas eso. formas, en este caso específico, como Vettel o adelantó a Bottas, a Hamilton, en ese caso solo le valía la victoria a Kimi. Ya en este supuesto últimas vueltas de la carrera, ya adelantar a Kimi ya le estaba costando acercarse a Verstappen. O sea, pues imagínate intentar la victoria que ya se le sumó, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta cómo suelen ser las últimas carreras estas del campeonato antes de decidirse matemáticamente el mismo, pues ha sido una buena carrera, la verdad. Sí, y este circuito, ¿no? Que también lo propicia, ¿no? De hecho, una de las cosas que van varias veces, ¿no? Que se me pasan por la cabeza después de la carrera es que realmente aquí en Austin, no sé hasta qué punto el hecho de que los impares a la hora de salir vayan por la derecha y no por la izquierda
es casi más un hándicap que una ventaja, ¿no? Me da la sensación de o sea, los impares deberían ir por la izquierda y no por la derecha, porque es que, aunque hecho, vale que luego en carrera la trazada rápida sea esa, la verdad es que en salida el ir por el interior te facilita mucho las cosas, ¿eh? claro, Carlos Sainz lo decía, que la posición donde iba a salir él le era más beneficioso que haber salir en posición par. Y, y de hecho, no sé si recuerdas que en Estados Unidos, ahora no recuerdo quién fue, pero recuerdo que un equipo sancionó a propósito a un piloto porque así provocaba que el otro piloto que tenía opciones al título salía en posición favorable aquí en Estados Unidos, precisamente. No me recuerdo los protagonistas, pero recuerdo de que eso sucedió, ¿no? Que se penalizó a propósito para provocar un mejor lugar en la parrilla de salida. Eso no me acuerdo, pero vamos a ver. Sí que recuerdo que en la campaña pasada, en el campeonato del año pasado, creo que salían o sea, creo que salían Hamilton en la pole y Vettel detrás. Y en ese caso Hamilton fue capaz de mantener el primer puesto. Pero el año anterior, que era cuando se estaban peleando Hamilton con Rosberg, Ahí hubo saliendo... no llegó a haber toque, pero Rosberg quedó fuera. Es decir, creo que Rosberg salía primero, Hamilton segundo, hubo y toque en la siguiente, clarísimamente al pasar la primera Hamilton curva, quedó, creo. sí, en la primera curva, justo. Es que la primera curva esa es muy, ya digo, Da, o sea, da pie si a vas por el trazar. interior y dices, o paso yo o nos quedamos los dos De fuera. hecho, eso a comentarlo da pie a muchas trazadas por la anchura y tal, como es el ángulo de la curva, ¿no? Y también que es en subida y que los pilotos pueden frenar más tarde. Y un protagonista Y que es la de salida, no vienes con la velocidad sí. después del vuelta a vuelta. Y tiene cierta escapatoria de asfaltada también. Y esto provocó que, por ejemplo, Carlos Sainz, pues evidentemente esta primera curva en esta ocasión fue por fuera, se saltó todo el meollo, el embudo, ¿no? Por así decirlo, fue por fuera y lo cierto es que yo creo que sí que ganó ventaja yendo por fuera y después le pusieron una sanción de 5 segundos por esto, ¿no? Por ganar ventaja saliéndose fuera de la pista. Una lástima porque lo cierto es que eso le privó de luchar más en serio con Hülkenberg la posición, ¿no? Porque ya lo acabó de sentenciar a ir detrás de Hülkenberg, acabar la carrera detrás de Hülkenberg, ¿no? Porque sin eso Carlos hubiera podido plantearle al menos la carrera a Hülkenberg para quedar por delante de él, pero eso lo acabó de matar, esa sanción de 5 segundos en este caso. Sí, pero bueno, yo la vi justa, bajo mi punto de vista. La sanción. Decían, es que Vettel hizo lo mismo ya, pero es que Vettel no ganó esa posición. Yo creo que Es la que sale sanción con está más en... velocidad y tal, y después se come a Force India, es que claro, Claro. no sé, bueno, al final... Lo cierto es que yo lo que sí que no entiendo es que en ciertos circuitos se ponen hasta sensores para ver que los pilotos o sea, se saltan los márgenes de la pista y después en otros circuitos se permiten hasta que toquen No, la pero es que hierba y no pasa no nada. son cosas comparables. Yo esto lo veo más comparable a cuando directamente se salta una chicane. ¿Entiendes? O sea, aquí no es cuestión de sensores. Lo de los sensores No, no, es pero otra cosa. Porque en algunos circuitos sí y en otros no, pues sí, ahí claro. estoy de acuerdo. Porque aquí Pero yo, en Estados Unidos se permiten, vale, que hay mucha curva rápida y se provoca que vale, pero vale, sí, o sea, ¿por qué pones un sensor a la salida de Rush en el radillón para controlar eso? Y sin embargo aquí en Estados Unidos, vamos, las 4 ruedas fuera de la línea blanca, aquí una. estuvieron llamando la atención a bastantes coches en la curva 18. Sí, Que es claro, más o la menos. 18 es esa, la que se hace casi como una curva sola, ¿no sabes? Que tiene un montón de vértices. mm, Pues ahí hubo varios coches
a los que se le llamó la atención por Pero eso, nada, o sea, no, esto no pretende justificar que le cascaran la sanción a Carlos Sainz, que yo creo que fue justa 5 segundos y ganó ventaja. No hay más que yo, en mi caso en particular, bien puesta la sanción a Carlos. Otro que también tuvo sanción fue Grosjean, que abandonó la carrera fruto de su toque con Leclerc y se lo llevó puesto. Y a Grosjean le han puesto 10 puestos de sanción para el próximo Gran Premio y le han puesto un puntito más en el carnet de puntos. Está a 2 de que perdes una carrera, ¿no? Y lo cierto es que si aquí en México comete una infracción un poquito como esta del estilo de Leclerc, es la última oportunidad para que tenga esta sanción de una penalización en forma de una carrera, porque ya le empiezan a caducar a los días siguientes, ¿no? Después de México. Lo cierto es que, como ves, solo le han puesto un punto en vez de los tradicionales 2, porque Grosjean reconoció que se había equivocado. Ha sido un poco, venga, vamos a ponerle 1 y no 2, porque ya, como la monte, ya es que no nos queda más remedio que colocarle los 2 y provocar la... No lo han querido sancionar y bajo mi punto de vista ya va siendo hora de que lo sancionen, ¿no? Sí, porque es que es una tras otra. Este chaval, jolín. El otro, su compañero de equipo, el Stroll. La carrera Hay que darle la razón a Alonso. O sea, la carrera de Leclerc se fue al traste. Que la propia de Grosjean también, sí, también. Pero la de Leclerc es que el tío arrancó bien Leclerc, ¿no? Hizo una buena una vez más, se coló en la Q3 y pues Grosjean se lo llevó puesto y después en la vuelta 20 y pico, no, la 30 y poco, pues Leclerc tuvo que abandonar porque pues que no tenía opción, no tenía ninguna opción. El choque con Grosjean ya le posibilitó de fuera de puntos y ya, pues mira, pues prefiero ahorrar kilómetros, me refiero, y ya nos vemos en México. Sí, pero este tío va a seguir corriendo el año que viene, por desgracia, y mientras su compatriota Ocon, pues va a estar fuera. O sea, son cosas que dices tú, joder. En fin. Bueno, otro que también tuvo sanción fue Stroll, que como comentaba antes se llevó puesto a Alonso. Y a Stroll creo recordar que le cascaron un drive-thru. Sí, fue un drive-thru. Y después puntos en el carnet, ¿no? O sea, no sé. Evidentemente no está a punto de penalizar, pero ya debe tener 7 o... No, 5 o 7, por ahí creo andar. Bueno, otra vez más Stroll con Alonso. Ya lo tuvimos en Japón y aquí pues otra vez y... No sé qué comentar de Stroll. Ha tenido unos toques, la verdad que lleva una rachilla ahí, con 2 toques con Alonso. Con más virulento, ¿no? Porque ha sido con más fuerza de impacto. Y adiós la carrera de ambos, ¿no? La verdad que me resultó del toque de Alonso y Stroll. Yo lo que extraigo es una frase que dijo después Alonso a la prensa, no la que dijo él en la radio en el momento, sino después a la prensa, que él decía que en el WEC y tal en las carreras de resistencia en general se encuentra pilotos profesionales, menos profesionales, amateurs, señores de 60 años, y no suele haber este tipo de conflictos. Y en cambio aquí en la Fórmula 1 pues se permite este tipo de toques. A ver, toques siempre va a haber en Fórmula 1, ¿no? O sea, lo cierto es que esto como lo quieras ver, evidentemente un toque de esta magnitud no debe suceder nunca, pero lo cierto es que si Alonso tuviera un coche más competitivo, pues no saldría desde el pelotón todos los días y menos posibilidades de que un Stroll de turno, de estos que suelen rondar las partes bajas de la parrilla, pues te haga una de estas, ¿no? Pero bueno, puedes salir segundo y venirte uno y comerte la tostada. O sea, Hulkenberg se llevó puesto a Hulkenberg, es un piloto contrastado, y se llevó puesto a Alonso en Bélgica. O sea, esto mañana le puede pasar al propio Alonso, que es muy raro que le pase, vale,
pero mañana se pasa de frenada, o que sea muy raro, pero se pasa de frenada en México, se lleva a no sé quién y pues mira, pues, pero claro, cuando lo ves que pasa varias veces al mismo piloto, empiezas a sospechar, ¿no? Es que la frase que comentabas es muy esclarecedora, ¿no? Porque no es que en el WEC no haya accidentes y no es que no haya toques, que también los hay. Lo que pasa es que son algo excepcional o que les ves cierto sentido que se hayan dado los toques, ¿no? Bueno, hay alguno ahí. Lo que pasa es que aquí en la Fórmula 1 es venga. O sea, es como dice, es autos de choque. En el fondo es o paso o me lo llevo por delante. Y sin más, o sea, no sé, joder, o sea, es como si no tuvieran miedo a tener accidentes. Es que no tienen miedo a tener accidentes. Si tuvieran ese respeto que había antes, es que no se la juegan. A día de hoy no se la juegan con los Fórmula 1. Las medidas son tan seguras que no, o sea, que no tienen miedo. O sea, es, van a cuchillo sin ningún tipo de medir cuáles son los riesgos. Y entonces, en el web, pues claro que se dan, pero. De todas formas, O lo que dices tú, Hülkenberg, pues sí, se la da con alguna vez ha tenido un accidente. Y Alonso también ha provocado alguna vez algún accidente y todo lo que tú quieras, pero, jolín. pero en el caso de Stroll, por cómo se suceden los Perdona, ¿no fue Grosjean el que le fastidió, el que se llevó puesto a Alonso cuando perdió la última vez que estuvo, o sea, cuando estuvo a puntito de ganar Ferrari hace años, sí. Con el Ferrari? ¿No fue el propio Grosjean el que...? Sí, fue Grosjean que se llevó a Hamilton y esto provocó que también Alonso y bueno, sí. O sea, Grosjean es desde hace... o sea, es que y sigue, y suma y sigue, y suma y sigue, y suma y sigue, y ya está, y ahí siguen y no pasa nada. Pero en el caso de Stroll es que se ve que por cómo ha tenido sus accidentes, por otro que le recuerdo a Carlos Sainz en Bahrein y tal, es un piloto que me da que le falta escuela en el sentido de controlar los retrovisores y también ver el contexto en el cual se sitúa su monoplaza con respecto al resto que lo rodea. Y claro, pues o sea, lo vas construyendo a lo que vas pasando categorías inferiores y cars, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Y me da la sensación que a Stroll le falta escuela en ese sentido, de que le falta saber dónde está su monoplaza con respecto a lo que lo rodea, y de ahí que pues lo que pasó en Japón, que no haya visto a Fernando, esto de Estados Unidos, aunque no sé si se le puede achacar esto que comento yo, aquel toque que tuvo con Carlos Sainz, que finalmente las sanciones se le cascaron a Carlos Sainz, ¿no? Pero también Stroll, en el caso de aquel de Bahrein, pues tampoco era que mirara mucho por los retrovisores, ¿no? Pero lo cierto es que a mí, viendo después lo que le pusieron a Grosjean y cómo fue la sanción a Grosjean, que se decidió después de la carrera, no sé, yo la veo de la misma magnitud que la de Grosjean, y a Grosjean le cascaron 10 puestos de sanción para la siguiente carrera, y en cambio a Stroll un drive-thru. Aquí es cierto que Grosjean había abandonado la carrera, ¿no? Y Stroll no, pero no sé. En los dos casos, los dos pilotos a los que se lo hicieron acabaron abandonando la carrera. Pero no sé si son equivalentes un drive-thru en plena carrera que con 10 puestos de sanción en la siguiente. No sé, yo me imagino que es que a Grosjean dijeron, mira, ya gracias que no te eliminamos de la próxima carrera por el tema de los puntos. Entonces, sí, es que probablemente lo que dijeras tú, porque si le cascamos la sanción ahora, le cascamos 2 puntos, una cosa así, ya se queda uno. Vamos a esperar al final de carrera que venga y que se pida perdón, y así únicamente le cascamos 1 en vez de 2, y así tiene cierto margen, ¿no? Puede ser eso, no te digo que no. Aparte, ¿alguien se cree que realmente ese perdón es de verdad?
Seguro que por O sea, la radio. Es que dice, o sea, quiero recordar, no sé perdón, si. pero voy a hacer en la siguiente carrera voy a hacer exactamente No, lo no, mismo. O quiero sea, es que ese recordar. es un... O ha sido un déjà vu, o quiero recordar que pusieron la radio de Grosjean y volvió a decir, no, se ha venido contra mí, o algo así. Creo que ha sido un déjà vu de otro caso Grosjean que también dijo que se tocó con un piloto y dijo que fue Pero es contra que, él. o sea, yo lo del perdón, o sea, te lo juro, o sea, vale, pues te perdonamos, pero 2 puntos. O sea, ¿qué es eso de quitarle puntos porque se arrepiente? O sea, si está claro que puede que se arrepienta, no, nadie sabe. Nadie está en la cabeza de Grosjean como para saber si realmente está arrepentido o no está arrepentido. Pero lo que es el propósito de enmienda, si seguimos la tradición católica, es que no la tiene. No, y claro, es que aquí abres un melón importante, porque si vas a tener en consideración para ponerle X puntos que un piloto se disculpe o no, entonces espera a final de carrera y pones todas las sanciones. A la hora de poner puntos, me refiero, porque a, Es que es como muy ridículo, a lo del... Stroll le pusieron el drive-thru y los puntos y no hablaron con él de nada. Y en cambio a Stroll le dieron la oportunidad de hablar con él. En ese respecto dices, o sea, en otro gran premio que a X piloto se llevó a X por delante le cascaron 2 puntos. Claro, ese igual no tuvo la oportunidad de decir, mira, perdona, sí, ha sido culpa mía. Y le cascaron. Claro, es que abres un melón que dices, pues o todos se les da la misma oportunidad o no se les da la misma oportunidad. O sea, el trato por igual a todos, ¿no? Que después vienen la gente de Haas a quejarse de que ellos sean siempre los pupas que se meten con ellos. Que a ese respecto, después de acabar la carrera, hubo investigación para Ocon y Magnussen por problemas con el combustible. En el caso de Ocon, por exceder el flujo de combustible en la primera vuelta, y en el caso de Magnussen, por consumir más de los 105 kilos permitidos de combustible durante la carrera. Que podemos estar menos de acuerdo con la normativa del combustible, tanto en el tema del caudalímetro y en el tema de los kilos para la carrera. Podemos estar, y sobre todo en el tema del flujo, más de acuerdo, menos de acuerdo, pero lo cierto es que las reglas están ahí. Se empezó el campeonato con esas reglas, no como otras veces que las ponen ahí a mitad de temporada, no. Se empezó el campeonato con esas reglas, todos aceptaron correr con esas reglas y yo entiendo que Ocon y Magnussen digan, joder, vaya mierda. Y Ocon y... Creo que Ocon estaba en puntos. Vaya mierda, hago una carrera, sumo puntos y después me descalifican. Pues vale, es el piloto y entre comillas estas cositas pues son más técnicas y ellos les da igual, ¿no? Atañe más el equipo. Pero después de cara a los equipos y sobre todo a cómo reaccionó Haas en forma de su team principal, Steiner, que una vez más, en vez de, en este caso específico, asumir el error de, mira, pues como equipo, pues hemos consumido más combustible, pues error nuestro, lo sentimos. No, cargo contra es absurdo, que cómo puede ser, que va a ser esto, que una Fórmula 1 que hay que ahorrar combustible toda la carrera, que no se puede permitir, que falta de lo que sea. O sea, a ver, asume tu error, porque ha sido error tuyo. El resto de los monoplazas de la carrera hicieron la carrera acorde al reglamento. Y lo único que ha pringado ha sido tú. Entonces ha sido error tuyo. Ya sea porque alguien cometió la pata con un programa informático, me da igual. Pero asúmelo, no eches ahí pestes a echarle la culpa al reglamento de tus males, porque en este sentido la verdad es que el team principal de Haas, no sé si el dueño del equipo está muy al día del equipo, pero si hay un team principal de un equipo que yo lo mandaría a paseo, sin duda es el de Haas, porque no se entiende la confirmación de Magnussen y Grosjean teniendo pilotos
en el mercado disponibles y después no se entiende los resultados de Haas, o sea, teniendo el coche que tienen, los puntos que tienen en el campeonato. Pudiendo estar mucho más arriba, muchísimo más arriba, pues están donde están. Y después, ante la enésima justificación de lo que iban haciendo esos pilotos a lo largo de la temporada, sobre todo Magnussen, pues justificación, que vale que en algún momento tienes que defender a tu piloto o lo que sea, vale, pero en este caso específico de que el coche de Magnussen consume más de lo permitido, pues tío, esto es error tuyo, no le eches la culpa al reglamento, porque el resto de monoplazas ha cumplido perfectamente el mismo, con lo cual es culpa tuya. A mí lo dejas además es que yo lo pienso y es una oportunidad que están perdiendo, porque vete tú a saber el año que viene cómo está el coche en relación al resto de escuderías. Este año claramente, o da toda la sensación de que era el cuarto coche. Por culpa de los pilotos no ha estado a ese nivel ni muchísimo menos, pero es que el año que viene, como encima con estos pilotos no sea ese pepino de coche, sino que sea una cosa más normalita, pues Yo es que creo que va muy de la imagínate mano tú. van muy de la mano de Ferrari. O sea, si Ferrari está que se sale, pues eso al final le acaba ya llegando a Haas. No, o sea, Sí, de acuerdo, pero vaya, o sea que Renault probablemente el año que viene esté bastante mejor, encima tendrá a Ricciardo pilotando uno de los dos monoplazas. McLaren no le queda más remedio también que remontar el vuelo de alguna manera. Bueno, o no, entonces ya se va a la mierda. no, el Pero caso bueno, es que teniendo ese, porque sí, teniendo ese el cuarto coche en rendimiento, no van a ser probablemente los cuartos en el Mundial de Constructores. Ya el próximo año van a partir de esa base. ¿No? O sea, sí, o sea, es ya te digo, o sea, que este año lo tenían como muy a huevo, el estar ahí carrera tras carrera siendo, incluso yo diría que la impresión, ¿no? han tenido coche dependiendo de alguna circunstancia de algún gran premio para intentar rozar el podio. O sea, y en alguna parte de la temporada para complicarle la vida a los Red Bull, cuando estaban los Red Bull en fase ahí más baja de la temporada, ¿no? Pero bueno, lo han desaprovechado sin lugar a dudas. Aún quedan 3 carreras y el margen en ese puesto en Mundial de Constructores se ha incrementado aquí en Estados Unidos, pero bueno, es que ellos han depositado todos los huevos en el cesto de Grosjean y Magnussen. Y aparte, ya no es que le hayan renovado por una temporada más, sino por 2 más. O sea, algo les deben de ver. O no sé, o es que no saben negociar o qué pasa ahí, pero Eso, o sea, personalmente para mí es un misterio, es algo, de hecho es algo incomprensible. Porque si estuviésemos en una situación en la que hay falta de pilotos, digamos. claro, si están todos los Pero buenos es que fichados, dices, pues va, ¿qué vas a hacer? No, pero es que hay pilotos ahí que el próximo año van a ver la Fórmula 1 vestidos de calle. Ya sea Ocon, pero te puede decir un Kubica o no sé, o están tan realmente tan mediatizados por lo que diga Ferrari, en plan de que actúen prácticamente al dictado de Ferrari, no sé. o si no, es que no tiene mucha explicación. O sea, de verdad, que Ocon no vaya a correr y vayan a correr cualquiera de estos dos, No sé, yo creo a que mí es me una parece decisión única y una exclusivamente. pérdida de calidad que va, o sea, es incomprensible. Entonces, no sé, a lo mejor es que están esperando a meter a Giovanacci. No sé. Pues, ¿qué es lo que dices tú? Han renovado por 2 años, ¿no? Magnussen seguro, Grosjean imagino que también. Entonces, claro, o sea, es que no sé. Para mí es incomprensible.
Es una de esas cosas que tiene la Fórmula 1, yo qué sé. Probablemente puede ser un caso de estos estén donde los managers de Grosjean y Magnussen pues han sabido moverse bien y les han conseguido el contrato. Es que esto también forma parte del juego. A la hora de compararlo con un Toto Wolff y tal, pues mira, pues Magnussen y Grosjean, los managers o como lo quieras ver, pues han conseguido el contrato. Y Ocon, pues a día de hoy está a verlas venir. Dependiendo de Mercedes, que eso puede ser bueno o malo. Si lo miramos de cara al próximo año, pues parece que va a ser malo, ¿no? Porque no va a correr. Igual para 2020 o para el futuro, igual pasa a ser bueno porque lo consiguen asiento, pero bueno, esto lo vemos también con Alonso. Decides tú, decide el manager, que te consigue el manager, o sea, es que esto parte de ley de vida, ¿no? O sea, no sabemos, evidentemente no estamos ahí metidos en la historia, pero suena raro, ¿no? Suena raro. No se han querido complicar. El caso, la carrera, como decíamos, acabó con la victoria de Kimi, segundo Verstappen, tercero Hamilton, cuarto Vettel, quinto Bottas, que la verdad que la carrera de Bottas malilla, ¿no? O sea, vale que tampoco fue o sea, no sé, malilla, sí, en general malilla, ¿eh? O sea, dejó pasar 2 veces a Hamilton, sí. cosa que es súper lógica, bajo mi punto de vista. Eso sí, lo hizo bien, pero no sé. O sea, sí, pero parece que uno esperaba más de ellos, ¿no? sí, no sé, al menos... Uno, no sé, ¿no se te pasó por la cabeza que también los resultados estos de Ferrari vengan un poco motivados por por el misterio ese que hay con lo de las ruedas? Dices lo de las llantas de Mercedes. Sí, lo de los agujeros que taparon con silicona, Bueno. la FIA que dice que no es, que está al límite de la legalidad o Lo algo así, una cosa extraña, esto o pasa un poco ese misterio, como, ¿no? pasa un poco como la historia del fondo este plano y tal de Haas y Renault, ¿no? Que, bueno, pues viendo las llantas estas famosas de Mercedes y tal, se consulta a la FIA y la FIA les dice, a modo de consulta, claro, dice, sí, nosotros lo permitimos. ¿Qué pasa? Que una consulta es una consulta. Tú el día de mañana puede venir Ferrari mismamente y decir, señores, quiero que investiguen esto, si es permitido o no, y ahí ya entran a jugar ya no consultas ni qué opinas de esto, sino que ya entran de mano los comisarios a ver la pieza acorde al reglamento y puede acabar como acabó lo de Grosjean en Monza, que descalifiquen en este caso a los Mercedes. Para cubrirse de esto, al parecer Mercedes puso silicona a los huecos estos, ¿no? Para que en un caso hipotético de que un equipo viniera y, oye, mira, que quiero que los comisarios miren esto, denunciamos oficialmente, ¿no? Como hizo Renault en Monza, pues han puesto silicona y tal. Que tampoco creo que sea algo... Aunque claro, esto... Cualquier piececilla igual son las que marcan las diferencias, como están tan igualadas, pero no sé, unos huequitos en la llanta, vale, que ayudan a manejar mejor la gestión de los neumáticos a Mercedes y tal, y justo cuadra aquí que Hamilton tiene blister y bueno. Justo. Claro, es que tampoco el viernes pudieron rodar, no sé, ya... Puede ser, no te digo que no, que las llantas esas forman parte del milagro, o sea, forman parte de que Mercedes diera un toque a mejor en esta parte de la temporada, pues sí, seguramente formen parte de un paquete, ¿no? De hecho, he leído por ahí que desde luego, si no les saliera bien, no hubieran hecho esos agujeros. No, evidentemente. Si no tuviesen un beneficio... Los agujeros están hechos a posta ahí para que provoquen lo que provocan, ¿no? Que hay un flujo de aire, que provoca que las llantas estén en mejor temperatura, etcétera, etcétera. Lo cierto es que por ahí he leído yo que
el equipo pidió más dinerito a Daimler y Daimler le soltó 30 millones de euros más. Y eso han sido para estas llantas y también para una nueva suspensión trasera, precisamente para intentar que los neumáticos fueran, o sea, se tuviera un mejor rendimiento de los neumáticos y duración, etcétera, etcétera. El caso es que no hay denuncia, ¿no? Porque en el caso de Haas y Monza y Renault, pues y Renault, cuando un equipo denuncia este tipo de cosas es que tiene pruebas y sabe que cuando denuncia los comisarios van a fallar a su favor, porque si no denuncias y te buscas un enemigo y igual hoy no te la devuelve, pero en X tiempo te la va a acabar devolviendo y prefieres no romper el hielo de esa manera, ¿no? Salvo que estés seguro, ¿no? Como fue en el caso de Renault y Haas. ¿Por dónde iba? Bottas quinto. Nada, dando ya las clasificaciones. Sí. Bottas quinto, sexto Hülkenberg, séptimo Carlos Sainz. En principio con octavo y Magnussen noveno, pero bueno, como decíamos, fueron descalificados, con lo cual octavo Pérez, noveno Hartley y décimo Magnussen, que consiguió sumar un punto. A punto estuvo Van Dorn de sumar puntos porque acabó un décimo, que creo ha debido ser la mejor posición de Van Dorn desde que consiguió los puntos que ha conseguido esta temporada, ¿no? En fin, el pobre Van Dorn. Sí, además salía último, o sea que... Bueno, último no por el tema de las sanciones, pero vaya, acabó último tras la clasificación. Uh-huh. Y en el Mundial de Pilotos, pues evidentemente, como podéis imaginar, sigue Hamilton líder y va a seguir siendo líder. Con 346 puntos va de momento. Vettel segundo con 276. Kimi tercero, sube a la tercera posición gracias a esta victoria con 221. Cuarto Bottas 217. Quinto Verstappen 191. Sexto Ricardo 146. Séptimo Hülkenberg 61. Octavo Pérez 57, Magnussen noveno 53 y cerrando el top 10 Alonso con 50. Y en el Mundial de Constructores, Mercedes líder 563, Ferrari segundo 497, tercero Red Bull 337, cuarto Renault 106, Haas quinto 84, McLaren sexto 58, el nuevo Force India 47, Toro Rosso octavo 32, Sauber noveno 28 y séptimo y último Williams con 7 puntos. Como veis aquí, el Renault ha aumentado diferencias con Haas, casi definitivas porque es cierto que hay margen, ¿no?, para recuperar esos puntos de sobra, pero tratándose de los equipos que se tratan y viendo cómo suelen conseguir sus puntos, pues recortar esos puntos es más difícil para ellos, ¿no? Y en el caso de Ferrari y Mercedes, pues Ferrari lo sigue teniendo muy difícil, ¿no? Pero tienen que hacer un triplete doblete, ¿no? Para intentar cerrar ese hueco que tienen con Mercedes, porque si no Mercedes va a encadenar 5 títulos de pilotos y 5 de constructores, ¿no? Lo va a lograr, está a punto de lograr algo que en la historia de la Fórmula 1 solo ha hecho Ferrari. Quiero recordar lo de 5 mundiales consecutivos, tanto de pilotos y constructores. Está a puntito de... No, de hecho, sí, 5 consecutivos, sí. Está a puntito Mercedes de ese hito. Y va camino de ampliarlo incluso. Bueno, esto ha sido Estados Unidos, pero enseguida ya nos ponemos de cara a México, porque es el próximo fin de semana cuando tenemos la carrera. Los horarios el viernes van a ser los primeros libres a las 5 de la tarde, los segundos libres 9 de la tarde, bueno, noche. El sábado los terceros libres 5 de la tarde, la clasificación a las 8. Aquí recordar que nosotros tenemos cambio al horario de invierno. En la madrugada del sábado al domingo a las 3 serán las 2, tenerlo esto en cuenta. Y el domingo la carrera a las 8:10.
Y en cuanto a neumáticos, Pirelli para México lleva super blando, ultra blando y hiper blando. Y en esta ocasión, pues no hay excentricidades by McLaren. Aquí todos van al hiper blando mayoritariamente y sin sorpresas, ¿no? Al más blando y cerramos el chiringuito en México. No hay mucho que hablar en cuanto a los neumáticos. Y en cuanto a las zonas de DRS del circuito de México, pues las clásicas, la larga recta de salida, ¿no? Y después la siguiente zona, pues a continuación, después de la famosa chicane esta que se saltó. ¿Quién fuera el que se saltara la chicane esta que hay? Que fuera Rosberg, ¿no? Rosberg y después también Verstappen. Recordar que No me acuerdo. Pero el que se llevó la palma fue, creo recordar, Rosberg, ¿no? Que hizo la curva redonda, ¿no? Sin pasar por la chica. Entre No me acuerdo, tío. Entre la 3 y la 4 la siguiente zona. Que son zonas de, en principio, seguidas. O sea, hay un único punto de detención para estas dos zonas de DRS de México. Y bueno, de México, pues no sé si te esperas tú algo especial. El año pasado tuvimos carrera movidita, no sé si... Va a haber algo especial seguro. Algo especial seguro, ¿no? Los mexicanos le tienen preparada una despedida muy especial a Fernando Alonso. Están repartiendo caretas para que durante el Drivers Parade pues todo el mundo se las ponga. No sé hasta qué punto. Luego al final realmente pues será un homenaje por parte de mucha gente o de poca o lo que sea, pero bueno, en todo caso es el último circuito en el que va a correr Fernando en la Fórmula 1 de habla hispana y no sé, pues yo también aquí como aficionado español y alonsista pues también se lo agradezco, ¿no? A los mexicanos que vayan a tener ese detalle y bueno, nada, decir que a mí este circuito es uno de los que me gustan, o sea, desde que volvió a la Fórmula 1, pues son carreras que espero y que recuerdo entretenidas. Tiene esa zona, la zona del estadio, ¿no? Que parece lo de ese campo de béisbol o algo parecido. Era un estadio de béisbol, sí. Claro, pues toda esa zona realmente es espectacular y no sé, que probablemente además ya por fin Hamilton se campeone aquí, salga campeón. Sí, creo que le vale ser séptimo, ya le vale. O sea que... Claro, o sea, se lo va a poder tomar como muy relajado. Lo único, el prurito ese, ¿no? De que supongo que como mínimo querrá estar en el podio para celebrarlo allí arriba. Claro, porque el año pasado no consiguió subir al podio, ¿no? A nosotros nos cuadró viniendo de JPod, creo, este gran premio. Lo vimos ahí como pudimos, ¿no? Creo recordar que fue así. Y claro, nos enteramos así de que hubo un toque, no sé qué, que Hamilton tuvo que recuperar. Es que además, un año normal las JPod hubieran sido este fin de semana, ¿eh? Porque siempre se elige el fin de semana que hay cambio de hora para tener una hora más por la noche de borrachera. Sí. Y después también Alonso hizo buena carrera, ¿no? Porque también defendió y tuvo buenos duelos y tal. Bueno, creo que el año pasado ganó, si no voy mal, ganó Verstappen. Fue una de las carreras que ganó Verstappen. Seguido de Bottas y Kimi, creo. Bueno, yo también estoy contigo. O sea, esto de las carretas de Alonso lo llevan preparando desde hace meses, evidentemente, desde que se conoce que Fernando va a dejar la Fórmula 1, aunque ese es otro tema. Y ya lo vamos dejando por ahí. No sé si has leído las últimas declaraciones de Alonso. Sí, que a lo mejor vuelve en el 2020, pero mira, eso ya mejor lo dejamos para el próximo episodio, que llevamos hora y 20 tú y yo, ¿eh? Que menudas declaraciones, pero vale, te voy a hacer caso y lo vamos a dejar para otro día porque
da para comentarlas, ¿no? Pero lo cierto es que sí, en cuanto al circuito este del Autódromo Hermanos Rodríguez, pues Perdona, Emma. En realidad es que no serían solo las declaraciones. Serían empezar a especular que va a ser del año que viene, porque McLaren ha dicho que no va a estar en la Indy. Es decir, mejor lo dejamos para otro episodio. sí. Bueno, pues como tú, a mí de lo que me gusta de la pista de México es que hasta ahora los grandes premios que hemos tenido, las gradas están petadas de gente. Y claro, teniendo una zona tan espectacular como esa del estadio que han aprovechado de béisbol, si está vacío quedas muy mal, pero si está lleno es que te sales. O sea, es una imagen que da la vuelta al mundo ver esa zona en la que pasan los monoplazas, que pasan por debajo de la grada, o sea, es totalmente espectacular esa zona. Y después tiene el trazado, a ser México que está bastante alto, ¿no? Sobre el nivel del mar, pues los coches van exageradamente rápido. Ahora, no sé en cuánto andaremos, pero más de 350 seguro que cogen los monoplazas y van a toda pastilla aquí los pilotos. Y después tiene alguna zona rapidilla también interesante, ¿no? Después en el sector del medio. Bueno, y después como cuadra así a final de temporada, pues los pilotos digamos que no se juegan entre comillas nada y van a cara descubierta, ¿no? Y podemos ver cosas interesantes. Y vamos a ver, yo afirmaría que tuviéramos una carrera tan buena tan buena en el sentido de que no todos los días se ven a los tres del podio entrar ¿qué entraron? En 5 segundos o una cosa así. O sea, Pues por ahí, porque realmente estaban peleando por entrar dentro de la distancia del DRS, tanto Verstappen con Raikkonen como Hamilton con Verstappen, con lo cual yo creo que menos de 5 segundos. La verdad es que no es una estadística que... ¿Ves? Esta es la típica carrera que estabas mirando a la pantalla y no a los tiempos, ¿no? Lo contrario a muchas otras. sí, mira, Entonces, pues Hamilton a realmente 2,3. O sea no... que... Claro, o sea, en un pañuelo. Claro, en esta te compensaba ver lo que dices, ver la Por pantalla. supuesto, claro, estabas los tiempos que le den. Claro, porque aparte en los tiempos, la aplicación de tiempos dio a Hamilton Yo estaba viendo la de los tiempos, me estaba fijando en los tiempos. Sí, bueno, en un momento dado también lo vi yo. Llegó un momento en que lo dio Claro, como porque segundo. me estaba fijando también en cómo iba Bottas o sea, porque la realización evidentemente estaba pendiente de los tres de arriba y del duelo Bottas-Hamilton, pues únicamente pusieron al final, ¿no? Cuando Vettel adelantó a Bottas, pero creo que lo pusieron en repetición. Yo estaba pendiente de esto por ver cómo le cuadraba a Hamilton para el campeonato, si lo podía lograr y no. Y claro, en un momento dado veo que en la aplicación salta Hamilton por delante de Verstappen, y digo, ya lo ha adelantado. Y no, se debió pasar el sector por delante y por eso apareció en la aplicación, pero sí, de estas carreras que vale la pena poner la pantalla y estar un poquito menos pendiente de los tiempos, ¿no? Y Juan, no sé si quieres comentar alguna cosilla más y si no, ya cerramos aquí y ya nos escuchamos en el Gran Premio de México. Pues no, realmente no, que... Nada, simplemente que como tanto a ti como a mí, que ya nos podían poner un pañuelo en la boca porque tú y yo y tiene una duración el episodio de lo más normalita, o sea que... Sí, que nos sí. gusta más hablar que a un tonto un lápiz. Bueno, igual nos dejamos algo por ahí por el medio, no sé, porque la carrera también dio su cosa para hablar. Bueno, en fin, yo por mi parte ya me despido. Recordaros que en Twitter nos podéis encontrar como @desdeboxes, en Facebook en la dirección facebook.com/desdeboxes. Recordaros que si nos queréis mandar un mail, pues es en desdeboxespodcast@gmail.com. Y por mi parte nada más y ya nos escuchamos en la próxima carrera. Claro, y Emma me ha dejado para mí la web, que me la sé, que es desdevox.es, pero lo del grupo de Telegram, casi mejor, os metéis en la web y lo buscáis, porque realmente no me lo sé. Un grupo de Telegram que os recomiendo desde luego, tanto durante la semana, que hay un montón de noticias ahí, como durante las carreras. Yo personalmente llevo
15 días desde que volví de las JPod, que prácticamente no puedo leer nada del grupo y lo echo de menos por cuestiones de trabajo, que no tengo tiempo para nada. Pero bueno, pues nada, eso, la carrera que viene México, recordad, por la tarde, hora de la cena más o menos aquí en España, y nada, a disfrutarlo por una vez del otro lado del charco, bueno, no por una vez, que también en Austin, en la carrera de Estados Unidos y en la de Canadá, pues eso, les toca la carrera a la hora de comer, que es normalmente lo que nos ocurre a nosotros. En este caso, damos la vuelta y a nosotros nos la pilla cenando. Pues eso, que hasta la próxima carrera, no me enrollo más. Venga, chao. Bueno, Joder, vaya final. No sabía. Era cállate ya de una puta vez.